Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en el Teatro Estefanía Chávez Barragán de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Le damos la bienvenida a quienes están en el auditorio y a quienes nos ven desde los canales de Conectafa por Facebook y YouTube. Tenemos el honor de recibir esta tarde al arquitecto Ignacio Mendaro. Muy amablemente vino desde Oaxaca, llegó hace 2 días a Oaxaca desde Madrid, desde donde vive, y tenemos al doctor Jorge Álvarez Fuentes, que es el director del Archivo General del Estado de Oaxaca. El edificio sobre el que nos hablará el arquitecto Mendaro, aparte de otras, de otros conceptos y de otras ideas alrededor de la arquitectura. Está también Paulina, le doy las gracias como alumna que va a participar como comentarista. Y sí me gustaría decir que yo conocí al arquitecto Mendaro hace 2 años, en marzo del 2020. Estaba programada una conferencia aquí, en este mismo teatro, que entonces se llamaba Carlos Lazo. Y se tuvo que suspender, fue el primer día de pandemia, y de aquí se movió al auditorio de la Coordinación de Humanidades, aquí donde están los pitufos, en la ciudad universitaria, cerca del Centro Cultural. Tuve la suerte de oír la conferencia allá y de platicar un rato con Ignacio, y después hemos mantenido contacto, sobre todo a través de WhatsApp, básicamente. Entonces ahora que venía a México y que coincidía con este ciclo de pláticas en clave de FA que hemos arrancado en esta segunda semana de muestra estudiantil, nos pareció muy oportuno su participación y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo. Viene todavía con un poco de jet lag, pero bueno, lo que quiero es, le voy a dejar el micrófono a Jorge Álvarez Fuentes, que entre otras cosas es hijo de Augusto H. Álvarez, querido profesor y de este arquitecto superlativo de la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX, y de nuestro querido y extrañado colega Augusto Álvarez Fuentes, que nos dejó hace 1 año, 2 años ya. Entonces le doy el micrófono a Jorge, le agradezco. A Jorge es ex embajador, es un embajador jubilado, y que de pronto en su jubilación encontró como nuevo trabajo el que había sido en su origen uno de sus primeros trabajos. Es archivista, es el director del archivo, pero eso nos lo contará mejor él. Le dejo el micrófono, bienvenidas y bienvenidos. Y gracias Ignacio, gracias Paulina, gracias Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Estar esta tarde en la Facultad de Arquitectura es una oportunidad espléndida. Acompañar a Ignacio Mendaro, también nos hemos conocido en fecha reciente, y yo tengo el enorme privilegio de ser el director de una institución para el que él ha diseñado un edificio fabuloso. El edificio del Archivo General del Estado de Oaxaca es hoy un referente en el mundo. Entonces yo voy a hacer un par de comentarios simplemente iniciales, partiendo de la base de la experiencia no solo del usuario que dirige esa institución, siendo un archivo público, es un archivo estatal, pero subrayaría también su carácter de ser un archivo general. Quiere decir que reúne los archivos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, pero también ha ido incorporando otras colecciones, con una circunstancia muy singular, yo diría casi única. Este proyecto, para hacer una nueva sede para el Archivo General de Oaxaca, parte de una gran iniciativa que es rescatar el archivo que se encontraba en un edificio, como ocurre tantas veces con los archivos en México y en el mundo. El archivo se encontraba en un edificio de un antiguo convento, conocido como 7 Príncipes, un edificio colonial, adaptado, entre comillas, para hacer la sede del archivo. Y la tarea que acometieron
para consumar el que se lleve a cabo la construcción de un edificio, reuniendo recursos del poder del gobierno federal, del gobierno estatal, toma largos 6 años, largos. Ya los contará Ignacio, y Ignacio ya perdió hasta la cuenta de cuántas veces ha venido a Oaxaca, y ya le dije que se olvide de contarlo, porque van a continuar. Pero que se reúna el proyecto de organizar, preparar, conservar el archivo para trasladarlo a una nueva sede y construir una sede, eso será excepcional. Y bueno, pues el edificio del Archivo General del Estado no es un edificio pequeño, son 12,000 metros cuadrados y tiene una piel hecha de concreto, y de un concreto que se siente, como ya seguramente tendremos oportunidad de comentar, que se siente porque está pigmentado, pero porque está colado, y se ven las tiras, la madera, y tiene lo que un archivo del siglo XXI tiene que tener. Tiene que tener no solo una caja fuerte, que un archivo es antes que nada un proyecto utópico, tratar de reunirlo todo, conservarlo todo, describirlo todo, sino que tiene las áreas técnicas y las áreas públicas. Y eso lo hace un edificio extraordinario. Es un laberinto, porque se puede recorrer de muchas maneras. Hay patios, azoteas, terrazas, vestíbulos, rampas, etc. Y este es el primer comentario que quiero decir, y el segundo es mucho más breve. Yo quiero simplemente expresar una enorme gratitud a un arquitecto formidable, bien mediterráneo, que es este señor que está aquí. Gracias por eso. Lo mejor que tiene el archivo es el director. Porque la verdad es que en los edificios, el usuario del edificio es el que realmente al final hace y provoca que aquello se mantenga y tenga vida. Yo recuerdo el archivo municipal de Toledo, que se realizó hace 20 años, tiene un director, que es el archivero, que hace que aquello tenga vida y lo haga suyo. Lo mejor que puede tener un edificio público es que el que lo habita lo haga suyo. O sea que muchísimas gracias, Jorge, porque tú eres el alma mater del edificio y el que hace posible que aquello siga luciendo. Bueno, primero agradecer al director de la escuela, al alumno del puesto, que me haya invitado, y a todos los amigos presentes que hayan venido y se hayan molestado en venir aquí. Muchas gracias, Luis Fernando, y muchas gracias, Zoraida, César y todos. Voy a contar, había preparado una conferencia en la que aparecían algunos antecedentes de este edificio, como es el Palacio de Congresos de la ciudad romana de Tarragona, en el norte de España, o el Archivo Municipal de Toledo. Porque de alguna manera esos dos edificios encajan, se unen con la esencia de ese edificio. El primero, el Palacio de Congresos, está en una cantera de origen no romano, pero importante dentro de la ciudad de Tarragona, y el edificio del Archivo de Toledo es un archivo, que de alguna manera fue el que me trajo a Oaxaca. Después de muchas vicisitudes, la historia del archivo de Oaxaca se tiene que desarrollar en una cantera, pero he pensado que eran demasiados documentos, demasiadas diapositivas, y que me iba a concentrar en, que ya es difícil, en explicar el desarrollo del archivo
General del Estado de Oaxaca dentro del Parque de las Canteras. Estamos en una escuela de arquitectura y yo creo que hay una cuestión previa, y es hablar de cómo se hace arquitectura. Cuando hace muchísimos años, 40, 45, 50, no sé, muchísimos años, yo estaba oyendo a los maestros de arquitectura que nos contaban sus proyectos y que nos contaban sus proyectos proyectando unas imágenes bellísimas. Decía, pero ¿cómo demonios han llegado a estas imágenes? ¿Por qué no? O sea, nos conquistaban las imágenes, pero nunca nos decían cómo habían llegado a esas imágenes. He intentado, y voy a intentarlo, explicar este proyecto de cómo la arquitectura, cómo se puede llegar en un papel en blanco a hacer arquitectura. La primera pregunta, y esto va a llegar a los jóvenes arquitectos de primero o de segundo nivel de arquitectura, que evitar el corta y pega, evitar el trasladar imágenes bellas a sus proyectos. Creo que hay que caminar con las certezas, y las certezas para hacer arquitectura hay una primera certeza que la aporta el lugar. El lugar donde nos dicen que tenemos que hacer el proyecto tiene mucho que decir. No debemos ser sordos a lo que está pidiendo el lugar. En el lugar siempre hay algo especial, hay un árbol, hay una iglesia, hay una puesta de sol, hay una pendiente, hay singularidades que nos van marcando de una forma subconsciente el camino a seguir para el desarrollo de la arquitectura. Sobre todo a las trazas del proyecto, a lo que representan las plantas del proyecto. Hay la siguiente pregunta que tenemos que analizar es la función. La función es la que siempre inicia el proyecto. Cualquier proyecto, cualquier actividad del arquitecto tiene un primer inicio que es satisfacer una necesidad funcional. Y la función también nos tiene que decir muchas cosas. No es lo mismo hacer un colegio que hacer un auditorio, que es un espacio estático. La función es la que también nos va a arrojar mucha información y muchas indicaciones. Y por último, nuestras propias profesiones, el hecho de que no somos de una determinada personalidad, hemos nacido en un determinado ambiente, tenemos unas vivencias desde pequeñito que nos han transmitido nuestros mayores y eso genera unas obsesiones y una forma de hacer arquitectura que será la personal nuestra. Después, la manera de preguntar al lugar, de preguntar a la función y de conseguir certezas para saber que no estamos caminando por el capricho, sino que estamos caminando sobre la respuesta a unas determinadas necesidades de función de un lugar y de traslación de esas cosas que nos ocurren en nuestro interior y que queremos plasmar en nuestro dibujo. Al final, el espacio es el verdadero protagonista de la arquitectura y es el que realmente expresa el alma de la arquitectura, que es capaz de emocionar. El espacio emocionante es el que debemos perseguir y yo creo que se manifiesta siempre en el recorrido, en el tránsito. El tránsito no considerado como un tránsito horizontal que recorre el edificio, sino como un tránsito que lo mismo puede ser estático, levantando la vista de abajo arriba o de arriba abajo, y que se impacta, se impregna de la luz y de la posible emoción que transmiten esos espacios.
yo creo que nunca sabremos si la arquitectura, la marca, la importancia del tránsito o es a la inversa. El tránsito, el recorrido, el percorso por el edificio es el que marca la arquitectura. Y desde este punto de vista voy a intentar explicar el archivo histórico del Estado de Oaxaca. Hemos dicho que siempre hay una necesidad funcional, y en este caso la necesidad funcional es como estaban los documentos. Ahí en esa diapositiva pueden ver cómo los documentos estaban en un estado absolutamente deplorable. Nos ofrecen para hacer el lugar donde teníamos que construir el edificio es un parque de 3 hectáreas, el Parque de las Canteras. El Parque de las Canteras, que es la imagen que tienen a la derecha, es el parque que una vez abandonadas las canteras aparece, no sé si se ve, aparece como un parque residual que se va llenando de escombros al que el entorno de la ciudad va arrojando los sobrantes, los escombros, y está en esa situación. El Parque de las Canteras es el parque de donde se extrajo la piedra verde que construyó la ciudad de Oaxaca. Cuando se agotaron esas oquedades grandes de unos 25 a 30 metros, se llenaron de agua. Por tanto, la personalidad del parque entendíamos que era la piedra y el agua. El agua y la piedra eran los que tenían que ser protagonistas del parque. Al mismo tiempo, humanizar el paisaje y habitar la arquitectura era la premisa a la que queríamos, por encima de todo, introducir en el parque. Es curioso como cuando tienes que hacer el plan maestro de 13 hectáreas, la problemática de cómo hacer la arquitectura del edificio queda en segundo lugar. El parque, teníamos que conseguir que el parque aumentase el contenido del agua. Las canteras tenían que aumentar su capacidad receptora del agua, y todo el agua que cayese en el parque queríamos que fuese a parar a las canteras, que llenase las pozas. Para lo cual aparecía una primera indicación, que era conducir el agua de lluvia hacia las pozas. Todo eso iba a generar un movimiento de tierras especial que planteábamos que se quedase en el propio parque. Lo costoso es el traslado al vertedero, y es más económico el dejarlo dentro del parque, y pensábamos en generar una especie de colina artificial que contuviese esas piedras, y que al mismo tiempo desde la vía ruidosa generaría una entrada en Matache como especial como acceso principal al parque. El archivo, el edificio del archivo se quedaría en el extremo con la ciudad, con las vías rodadas, y el recorrido pensábamos que se debía de iniciar precisamente en esta bajada por donde bajaba el agua hacia la ciudad. La secuencia del tránsito que siempre pretendíamos que fuese la amabilidad en el recorrido, que las pozas se pudiese llegar al agua, a tocar el agua, que de una manera amable, bajando desde el propio parque, paseando, como flotando en unas pasarelas por encima del agua, y llegar al edificio, a la arquitectura del archivo. Desde el parque habría como varios accesos a una vía de acceso principal a la trama pública del archivo. Humanizar la arquitectura para nosotros era hacer que el edificio no fuese un elefante blanco que cae dentro del parque y lo único que tiene son controles de entrada. Queríamos que hubiese una trama pública que penetrase desde los usuarios del parque en un vestíbulo, en un auditorio de 200 plazas, en unos seminarios,
en una tienda, en una biblioteca infantil, en una juvenil, en una biblioteca, sala de exposiciones, y recorriendo todo el edificio, esa trama pública pudiese llegar al vestíbulo principal. Partíamos de un vestíbulo como muy doméstico y llegábamos a un vestíbulo impactante principal al que se podía acceder a la zona de dirección. Y desde aquí, desandando el camino, por un camino distinto a través de patios, se podría llegar al punto de partida. De esta manera, la trama pública, sin ningún tipo de control, como si fuese una calle interior que entra en el edificio, no perturba a la trama privada de la recuperación del documento, sino que la complementa. Por otra parte, la trama privada de la recuperación del documento entraría desde las zonas de las vías perimetrales y accederían a las áreas de catalogación y de recuperación del documento, y a través de unos puentes llegar hasta el claustro de las bodegas donde están asentados todos los documentos. Por otra parte, desde el vestíbulo principal se daría acceso a la entrada de los investigadores que llegan al edificio, y que desde este vestíbulo principal se accedería a través de otro vestíbulo previo hacia las zonas de trabajo, de aulas y de sala de los investigadores. Esta sala de los investigadores está atendida por los archiveros y los bibliotecarios por otro puente que accede directamente a Santa Sant'Antonio, que es el área, el claustro de las bodegas. Todo el edificio planteábamos que de alguna manera la arquitectura quita tierra a la tierra y se la debía devolver en las cubiertas. Las cubiertas debían de ser de tierra, no cubiertas vegetales, sino cubiertas de tierra que son aislantes y que filtran las aguas de lluvia, que en su momento, cuando llueve, bajarían a pozos filtrantes y lo llevarían alimentando a las flores. El tema del material, de cómo construir el edificio, nos hubiera encantado hacerlo de adobe, pero claro, hacer un edificio con esas sobrecargas en adobe hubiera sido una especialidad, y se plantea un concreto parecido en el tono del adobe, y el CEMES nos hizo como 40 o 50 muestras hasta llegar al tono del adobe del concreto que queríamos. Por tanto, la arquitectura del edificio, en ese tránsito que estábamos hablando, parte de un vestíbulo impactante, muy seco, y por el exterior se comunica con el vestíbulo doméstico, el vestíbulo de acceso desde el parque para los usuarios del parque, que empieza a manifestarse con la tranquilidad de ver a través de celosías a los niños jugando en las bibliotecas infantiles, en los patios de sus instituciones. De alguna forma, la arquitectura está preparando, está quitándole hierro o importancia al edificio y haciéndolo doméstico, permitiendo el ingreso desde los usuarios del parque, que entrarían a través del vestíbulo sin ningún tipo de control en el auditorio de 200 plazas, que es un auditorio no planteado como un auditorio académico, cerrado y hermético, sí, sino como un auditorio que sirviese para muchas cosas. Oaxaca tiene una climatología excepcional y está abierto a 3 patios el auditorio, de manera que desde el estrado del auditorio se proyecta hacia una prolongación del estrado hacia el patio del fondo, que permite como una pequeña tramoya de cierres que vienen de arriba o se cierran totalmente, y que se prepara el espacio para, a través de, incluso con una zona de producción simultánea, para que en ese auditorio puedan ocurrir muchas cosas. El auditorio la verdad
que es la joya. De alguna manera creo que el proyecto surgió entre la conexión desde esta pieza del auditorio y del vestíbulo principal. Abierto a patios laterales, es curioso cómo en eventos que han ocurrido en el auditorio, pues la gente incluso se llena los patios laterales. Y es curioso también cómo no es necesario introducir climas artificiales en un espacio en que la circulación cruzada ventila y el volumen del edificio está perfectamente acondicionado para no necesitar el artificio de climas artificiales. En este espacio interior de la trama pública, cualquier usuario, cualquier niño puede entrar a este corredor de las bibliotecas infantiles y juveniles y recorrer el patio, introducir el bullicio, que no pasa nada y que entendemos que es perfectamente compatible con la recuperación del documento que está en el nivel superior y que a través de este puente los documentos restaurados van a descansar al lateral donde están las bodegas. El camino del recorrido de la trama pública tiene siempre un camino de vuelta distinto que introduce unas percepciones y unas visiones completamente distintas. En ese transcurso, en ese recorrido, de alguna manera la arquitectura quiere transparentar y desvelar los secretos que ocurren en el interior de las bodegas. Y aparece una bodega con un vidrio blindado para que los niños y las personas que recorren el patio puedan ver cómo es realmente una bodega, cómo son los compactos de una bodega. A través en ese recorrido, en esa trama del recorrido, atravesando la sala de exposiciones, se puede, con la llamada de la luz del fondo, aparece la rampa que nos conduce, de alguna manera la luz es la que está conduciendo al usuario a través de esta rampa y nos lleva al vestíbulo principal. Al vestíbulo principal bajo la rampa de los documentos absolutamente privada que está encima, que sería esta que vemos a fondo. El recorrido provoca el giro y yo creo que la arquitectura debe de ir controlando las aperturas para seguir segregando el cubo gástrico de la apetencia del recorrido porque no somos capaces de ver. O sea, yo creo que el ser humano cuando ve algo que no lo ve del todo, pero que está insinuado, segrega la apetencia de ver qué sorpresa le da la arquitectura. Y le da la arquitectura llevándole al vestíbulo principal, que es un vestíbulo, a mi modo de ver, bastante seco e impactante, en el que la luz es protagonista y de alguna forma el impacto que genera una volumetría de 8 metros de ancho por 17 y sumamente seco, que nos lleva a través de una única puerta que hay por un lateral a la zona de dirección, en el que, bueno, por debajo, por supuesto, es absolutamente necesario que todos estos edificios funcionen y funcionen bien, y cuanto más limpiamente funcionen, pues todavía mejor. Hay una trinchera que recorre toda la traza del edificio, que va pinchando en conductos verticales y que alimentan a las distintas unidades que están encima. Por estas trincheras circula todo, el agua, los regales, el bocinato, la electricidad, etc. Se llega a la zona de dirección donde espacios pequeños en el que aparezca el claro, oscuro, claro, genera una profundidad de campo que hace grandes los pequeños. Abierto siempre a patios privados. Este es el patio del director,
esta forma el vestíbulo principal está marcando lo que realmente representa el edificio, lo que realmente tiene un edificio. Las componentes del edificio son la trama pública y la trama privada. La trama pública con ese hueco que mira hacia abajo sobre la sala de exposiciones, y la trama absolutamente privada que a través de un vídeo blindado muestra la sala, los investigadores que están ahí arriba. Y yo creo que lo que es todavía más importante, la manera de llegar a través de ese hueco que nos lleva desde el vestíbulo principal, dominando en este caso lo que le ocurre a la sala de exposiciones, y accede al vestíbulo previo que introduce a la gente en la sala de los investigadores, que a su vez están dominando sobre el espacio primero, sobre el espacio impactante del vestíbulo. Entonces, esa sala previa, ese vestíbulo previo de los investigadores, que a su vez está abierto a los patios interiores y al jardín exterior. La sala de los investigadores para nosotros era un objeto que había que cuidar mucho. El investigador es ese personaje extraño que se pasa horas y horas metido dentro entre los libros, y queríamos hacer un homenaje a ese personaje que está en contacto con el archivero, y que en ese espacio que está trabajando durante muchas horas, la luz sea protagonista, aunque es cierto que la luz es el enemigo del documento, pero permitíamos que entrase al menos un rayito de sol y que la luz fuese tamizada por las celosías, en este caso las celosías de un corredor lateral en el que se permitía que los investigadores saliesen a hablar por teléfono, a dialogar. Y por último está el claustro de las bodegas, que es el Santa Sartogen, que gira en torno a un patio central. 4 niveles de compactos iban a dar una imagen doméstica que se transforma en un orden gigante que se abre al patio, dando importancia a lo que dio origen al propio edificio. La conexión entre el área de catalogación y de restauración con la sala donde están los documentos, a través de corredores que en este caso tenían que contener y proteger al documento y ser cerrados, pero que queríamos que se abriesen, que estuviesen ventilados, y aparecen estos triángulos que unas veces miran al cielo, otras veces hacia abajo, hacia láminas, hacia espejos de agua, que dan un juego, no voy a ver, esta foto es muy mala, pero muy interesante, y sobre todo que garantizan la ventilación de los claustros. El claustro, hay que decir que todos los patios, de alguna manera, la generación de los patios y de toda esa circulación surge ante la necesidad, la preexistencia de unos determinados árboles que van marcando la colocación o la definición de los patios. Al final partíamos de unos documentos que estaban en este estado, y por lo menos hemos conseguido, porque creo que es algo que es absolutamente obligado. Es decir, el arquitecto no puede actuar de capricho, tiene que, por supuesto, satisfacer una necesidad y de la mejor forma posible. En este caso, la necesidad de contener estos documentos por lo menos se ha conseguido, y descansan en esos compactos con unas condiciones de temperatura y de humedad adecuadas. En todo el proyecto, yo creo que Dios está en el detalle. Creo que en los proyectos, por mucho que los definamos, podemos establecer cuáles son las directrices de los detalles, pero la obra es la que es algo vivo que nos va marcando cuál es el camino.
y el diálogo con los artesanos es fundamental. Y además que estoy convencido que eso se nota después en las obras. Ahí es donde está también el alma de la arquitectura. Por supuesto que teníamos que las lámparas estas se tenían que sujetar y habíamos previsto algo para sujetarlo, pero la obra está diciendo cómo se debe de sujetar y que la indicación está al ver que el cable se mueve de una forma determinada en un punto determinado. El árbol ese nunca pensamos, era impensable que, es más, cuando al principio empezó la obra pensaban cortar este árbol y al final conseguimos que darle paso y que la rama creciese. O la aportación del arquitecto de la constructora que la traza de esta escalera del mezanine que sube en la sala de juntas, pues que se manifestase de esta manera, y entonces la timbra adquiere esta forma. O el artesano, el herrero Fausto, que ha fallecido, que aporta su granito de arena diciendo cómo hacer el cierre de la sala de juntas, que está a 2,20 metros y que tiene que cerrar arriba y abajo. Entonces, ese diálogo vivo con el artesano arroja unos detalles y le da vida al proyecto. O la definición de cómo es la puerta a un vestíbulo de este tipo, en el que pensamos que una puerta de 8 metros de ancho y 2 de alta, cómo hacer que esa puerta sea digna y al mismo tiempo sea fuerte y al mismo tiempo no impacte negativamente pensando que es inaccesible el edificio. Se piensa en una puerta que está como flotante, donde el maestro Toledo le habíamos pedido que en el lienzo que da afuera dejar estas 4 metros de placa de acero totalmente lisa para que él pintase. Y queda una puerta que por una parte está marcando su fortaleza como de puerta de cámara acorazada del banco, y por otra parte su ligereza, porque no toca el dintel, ni toca el suelo, ni toca los laterales. O esto que es una joya del maestro Toledo, que hace una verja que impide el acceso a la zona del archivo, y que es como como un papel de seda que envuelve y protege sin entrar en la competencia, dándole transparencia al concreto. Para mí yo creo que es la reja más bella que luego yo he visto. Pero volvamos a la mitad de la obra, porque estamos contando un poco la historia de 8 años de evolución hasta llegar a esta situación. Cuando estábamos en esta situación de la obra, en que a duras penas podíamos pensar que se podría terminar este sector que está iluminado, el archivo con unos problemas fuertísimos de construcción, con problemas con el suministro, problemas con los funcionarios, problemas por todas partes, todos generalmente económicos. Hay en aquel momento en Oaxaca un movimiento ciudadano que se opone a la construcción del centro de convenciones en el recinto deportivo. Entonces, el gobernador nos pide que ya que se han paralizado las obras, ¿por qué no hacemos un proyecto para trasladar el centro de convenciones y el recinto ferial y el centro de negocios al parque de las canteras? Pensamos que si fuésemos capaces de introducir esos 20 y tantos mil metros cuadrados en el parque de las canteras, pues íbamos a recibir los recursos necesarios para poder derribar el estadio y para poder hacer parte de lo que habíamos propuesto en el plan maestro. Entonces, pensamos que la zona que nosotros habíamos previsto de deportiva, que eran 10.000 metros cuadrados, si esa zona la subiésemos un poquito más de cubierta y excavásemos un poco más el suelo, podríamos
conseguir que la cubierta del centro de convenciones se convirtiese en cubierta deportiva y que el recinto ferial actuase como un espacio, como un ágora, como una sala, como una plaza pública previa al centro de convenciones, y que el centro de negocios, que se concebía como un pequeño auditorio, pues le diese el contrapunto al centro de convenciones. Se lo proponemos a alguien que era el gobernador saliente, lo acepta, se inicia el proceso, se consigue el derribo entusiasta del estadio y la recuperación de la roca, pensando que la roca quedase como un resto arqueológico, puesto que estábamos en el Parque de las Canteras. El gobernador Alejandro Murat lo acepta en su primer año y lo promociona, y aquello se vuelve una auténtica locura de actividad. Se consigue que la colina artificial, que antes iba a estar llena de tierra, ahora que no teníamos espacio en otro sitio, es la que va a contener los depósitos y las cisternas de agua y todo el equipo de depuración de las aguas del parque. De esta manera, entrando en esa secuencia de tránsito, entrando desde la calle principal, se entraría como un atache, como una entrada muy especial a un patio bajo la colina artificial, a un patio que regula el control y que enseña, muestra parte del parque, pero no del todo, a través de una trave de 32 metros. Si entramos hacia la derecha, desde esta entrada, aparecería la explanada que nos permite el ingreso al área de los sanitarios abiertos, siempre a patios perfectamente ventilados, y desde ahí se iniciaría el camino que nosotros planteamos, ese plan inclinado de 3.000 metros cuadrados, que pensamos que por ahí iba a bajar el agua, que iba a alimentar las pozas y que iba a acabar en el escenario en un pozo filtrante inmenso que introduciría limpia el agua de lluvia. Ese plan inclinado, con los restos arqueológicos de la cantera, se iba a convertir, pensamos que por donde bajaba el agua podían bajar las personas para iniciar el camino del agua, y al mismo tiempo se podía convertir en un auditorio al aire libre de 3.000 personas. Eso está. Si siguiésemos rectos, nos llevaría los caminos estos hacia el recinto ferial concebido como el punto de encuentro y al mismo tiempo, sobre todo cuando no hay ferias, el sitio del zócalo del propio parque. El recinto ferial está concebido como está protegiendo del agua a través de unas láminas de vidrio, pero a 2 metros de altura o 1,80 de altura hay una malla de criba con una grava blanca que provoca la refracción del calor y escupe la radiación. El recinto ferial, todos tenemos la imagen esa de esos recintos feriales cuando no hay ferias se llenan de escombros, son desangelados. El recinto ferial concebido como espacios a través de patios abiertos y como prevestíbulos del centro de convenciones o del centro de negocios. En esa secuencia del tránsito, desde el recinto ferial se puede acceder al centro de convenciones, al vestíbulo del centro de convenciones o a las salas principales perfectamente compartimentables que se pueden dividir en varias salas. El contrapunto a todo esto lo da un pequeño auditorio que es el centro de negocios, que está como envuelto en agua, en que el escenario se proyecta casi dentro de la fosa del agua. Ese tránsito, habitar la arquitectura y humanizar el paisaje, ese humanizar el paisaje permite que una silla de ruedas pueda recorrer todo el parque
subiendo por rampas y poder llegar al bosque del deporte. Todos estos caminos son caminos filtrantes del agua que alimenta las pozas y que a través de una rampa poder subir a la cubierta del centro de convenciones, a las 4 pistas de básquet, con sus cafeterías y sus sanitarios, el campo de fútbol, y desde aquí, en esa secuencia del tránsito que marca la arquitectura, poder caminar por encima del recinto ferial, dominando las vistas sobre lo de abajo, con acceso a las cafeterías que hay aquí arriba, y a través de rampas suaves, visionando las pozas, poder llegar de nuevo al parque y al punto del parque. Bueno, aquí solamente me queda decir que detrás de cada obra, desde luego, hay un cliente, y si la obra es buena es porque el cliente realmente su inteligencia y su empuje y lo comenta. Y en este caso el fideicomiso de la Fundación Hartebú con el gobierno del Estado provoca de alguna manera ese control que, aunque no habíamos tenido el control económico, solamente me queda agradecer a todos los equipos de arquitectos y ingenieros que han intervenido aquí, que sin poder controlar a la empresa con las certificaciones económicas, porque no teníamos acceso a eso, con la presencia y con el diálogo, hayan sido capaces de poder llegar a esta obra con este determinado nivel de definición y de prestigio. Primero que nada, escucha muy fuerte. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Tenerlo aquí creo que es un honor y poder escucharlo y hablar de esta obra tan grande como es el archivo histórico es muy emocionante y, como dice, es un recordatorio de que la arquitectura debe emocionar, ¿no? Yo soy como comenta el director, estuve presente cuando iba en tercer semestre en esta plática, cuando sucedió lo del paro, y justo estaba en la de la pandemia. Sí, la pandemia. Pero justo estaba en este momento de representación gráfica y de usar la mano y que yo me quedé fascinada, y todos mis compañeros, con su proceso tan importante, que se ve un diálogo de la mano, la mente, el dibujo y el proyecto, y una coherencia. Entonces creo que bueno, sí es algo muy importante y que sería interesante, ¿no?, también ver cómo fue ese proceso en pandemia en otros semestres. Y del mismo modo, hablando de su obra, creo que representa muy bien lo que es esta generación de una atmósfera que te permite vivir y experimentar el espacio a través del cuerpo y de los sentidos, ¿no? No he tenido la experiencia de poder estar ahí, pero simplemente con las fotografías y como digo, con los planos se puede experimentar el espacio, ¿no? El cuerpo con la arquitectura, y también elementos físicos como es el uso del soleamiento, de la sombra, ¿no? Entonces, con respecto a esto, y también tomando lo que había dicho sobre el Archivo Municipal de Toledo, que fue su antecesor, digamos, el antecesor al proyecto, me gustaría hacerle una pregunta sobre cómo fue el proceso y cómo fue el cambio de generar un proyecto en su país, que es España, y cómo fue traerlo, cómo cambió el proceso a México, porque además de ser México, está inmerso en una cultura tan arraigada como es la oaxaqueña, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de entendimiento no solo del sitio en el estado actual, sino el sitio histórico, ¿no? Y el contexto histórico en el que pues proyectó? Y del mismo modo, también me gustaría preguntarle al doctor, pues cómo es
estar ahí, ¿no? Creo que cómo ha sido la experiencia ya desde el nivel usuario personal. Bueno, la pregunta primero del dibujo. Hay un maestro, ha sido un maestro nuestro en la Escuela Politécnica de España, de Madrid, que es Julio Canolaso, que dibujaba, en fin, de maravilla. Les aconsejo a todos que intenten investigar por ahí en internet la manera de hacer y de entender la arquitectura de él. Decía que el perro ladra, el burro rebuzna y el arquitecto dibuja. O sea, tenemos que dibujar. El dibujo es lo más importante, la herramienta más importante que tiene el arquitecto para desarrollar sus ideas. Creo que, por desgracia, no sé si es una defensa mía, porque soy absolutamente nulo con el tema de la informática y me da grima, pero creo que hay un exceso de manipulación y de dibujo con los métodos informáticos, que están bien, que son fundamentales. Es más, todo este proyecto de Oaxaca hubiera sido impensable si no se hubiese hecho en Revit. Sería impensable. O sea, habríamos perdido la batalla por completo con la empresa constructora si no hubiera sido que teníamos absolutamente todos los dibujos en las métricas, en cortes, redactados en Revit. Por lo cual había un realismo absoluto, pero que también te tengo que decir que cuando yo dibujaba en el respirador unas sábanas grandes de estas secciones, todos estos planos, y los pasaba para que los dibujasen en Revit y me los devolvían en Revit, me echaba a llorar. No entendía nada, es que yo había perdido completamente el alma, porque el dibujo a mano, no se sabe cómo, pero a veces carga más las tintas en unas líneas que en otras. Duda y borra, pero parte de la duda queda en la goma y se recupera esa duda. O sea, hay ahí como un diálogo de proyectista con el papel, con la idea que da la mano. Por eso yo aconsejaría a todos los jóvenes arquitectos que desarrollen la mano de dibujo. Eso respecto al dibujo. Respecto a intervenir en Oaxaca, Oaxaca es sumamente sabia con la arquitectura, es muy parecida a la arquitectura hispana. Es una arquitectura que se cierra en sí misma, que genera patios. La diferencia está en que mientras que en España, en nuestras latitudes, el hacer espacios habitables permanentemente es impensable, porque hay temperaturas que van de menos 10 grados a más 20 o a más 30. En Oaxaca no. En Oaxaca el espacio exterior es perfectamente sumable con el espacio interior y hay un diálogo entre dentro y fuera que hace que el fuera sea dentro y el dentro sea fuera. Fue una satisfacción porque todas esas críticas que te hacen en España siempre, ¿esto cómo se calienta? Bueno, pues ahí en Oaxaca no tienes que responder a eso. O sea que había unas mayores facilidades. Y respecto al material, creo que hubiera sido un error. Primero, el material, ¿cuál es el material adecuado para contener unos documentos, el archivo general del Estado? Parece que tiene que ser protector. Todos estos muros de hormigón, a su vez en muchas zonas están contienen una serie de polispán que hacen que sean aislantes. Las cubiertas se planteaban en tierra y también eran aislantes, pero le da esa certeza, esa seguridad. Y cuando se tiene la posibilidad en estos edificios públicos de establecer un criterio general
que marca una línea de construcción. Al principio las empresas protestan mucho. Oiga, ¿y no podíamos hacerlo esto en ladrillo? Pues no, vamos a hacerlo en concreto. Pero el concreto tiene que ser de color, sí que estamos en la Mixteca y debe de ser, pero no podemos hacerlo con concreto gris, vamos a intentar hacerlo. De hecho, parte de la ampliación de la zona del centro de convenciones es un hormigón gris que se ha tintado, se ha oxidado con sulfato de hierro, impregnando la base, humedeciendo la base y dándole sulfato de hierro que hace que penetre el óxido, que se oxide y se penetra el óxido y ya queda la mancha permanente que es parecida al otro concreto, aunque no tenga nada que ver. Pero una vez que se consigue establecer el criterio de que todo es el concreto, que no hay tabla rasa, que no hay ladrillo, ya, y lo aceptan, ya hay como una línea abierta que va favoreciendo el final de la obra. Y no sé qué más me había preguntado. Y el vivir en el espacio eso da muchas sorpresas, pero lo que sí que creo que si el arquitecto elimina caprichos y se va a las esencias, después va introduciendo aditivos porque ve que por una parte hay como una luz preciosa, y dice, oye, si aquí metiésemos un estuco rojo, quitaría hierro al concreto y al mismo tiempo daría delicadeza al lienzo. Entonces se va aportando cosas que de alguna manera las da la visita y la permanencia en la obra. Muchas gracias. Yo quería responder a tu pregunta o inquietud, sí, desde la perspectiva del usuario o de los usuarios, partiendo de que tradicionalmente los archivos y los archiveros son concebidos hacia el interior. O sea, el archivo se vive dentro del archivo y el archivero es el guardián que decide a quién le da acceso y a quién no le da acceso. El disfrutar, el apropiarse, el habitar, el proporcionar servicios en términos de presentaciones de libro, conferencias, conciertos, seminarios, talleres, asesorías, da la oportunidad también de algo que Ignacio acaba de mencionar. En ese edificio lo interior siempre es exterior y lo exterior es siempre interior. Hay ventanas, proyecciones, entre otras, producto de la luz, que es un personaje importantísimo en ese edificio. Tenemos una colección de fotografías que se toman todos los días porque varía el ángulo de la sombra en el vestíbulo principal. Entonces la luz, el aire y ese conjunto de elementos, ¿cómo se compadece con el hecho de que un archivo tiene áreas técnicas? Esto que Ignacio exponía, ¿cuál es la trama pública y cuál es la trama técnica especializada? El taller de conservación y restauración requiere condiciones específicas. Entonces, es un edificio de archivo que no tiene prácticamente oficinas, porque no las necesita. Un archivo lo que necesita son espacios adecuados para poder trabajar documentos, mapas, planos, croquis, fotografías, documentos musicales. Entonces, los espacios de dirección, los espacios de administración son abiertos, tienen patios interiores, y entonces ese juego de lo que está abierto y es en ese sentido un edificio icónico, pero es también un archivo icónico, porque los archivos tradicionalmente se ven como una caja fuerte. Este no es una caja fuerte, tiene sus repositorios, tiene 4 grandes cuerpos con una volumetría
muy bien marcada con este claustro interior, que por supuesto las visitas de más significación los conducimos a ese claustro interior. Esa es la visita VIP, esa es la de $100, la de $500, porque entrar a eso que no se ve es también lo que hace ese diálogo entre lo interior. Y una de las cosas que llama mucho la atención, y esto parto de la experiencia de los usuarios. Yo dirijo el archivo desde enero de 2020, o sea que tenía unas cuantas semanas de haber tomado las riendas de este archivo que tiene una extraordinaria colección. Son más de 7 kilómetros lineales de documentos y podrá crecer hasta 18, posiblemente 20 kilómetros lineales. Pero lo que es interesante es que hay un manejo en el archivo que hace que la circulación todos los días. Hay niños que llegan a perderse al archivo. O sea, lo divertido para muchos niños que van a las bibliotecas, y qué interesante que haya biblioteca infantil, juvenil, una ludoteca. Los niños lo que les gusta son las rampas, poder correr, ir de un patio a otro, brincar. Entonces, esto para una concepción tradicional, pero si un archivo debería de estar cerrado, ser silencioso, ser esta especie de santuario, pues lo es, porque también lo interesante es que se combinan los talleres, las salas, las bodegas, los patios, los corredores, las terrazas, los accesos, el muelle de recepción donde llegan las cajas contenedoras de un archivo como el Archivo Histórico del Poder Judicial, uno de los archivos más ricos del país, porque contiene documentos en lenguas indígenas prácticamente completos. Entonces, aquí hay un diseño orgánico. Mucha gente va al archivo y se sienta a ver qué se siente estar sentado en la rampa o sentado en la baranda del muelle, o meten las manos dentro de esos triángulos que sirven para ventilar los repositorios. Entonces algunos dicen, ¿cómo? No hay aire acondicionado, ni quien lo quisiera, no se necesita. Hay efectivamente una ventilación cruzada, que también causa algunos pequeños problemas. Teníamos una ventilación muy cruzada en nuestra sala de investigadores hace algunas semanas. Vino un viento fuerte y azotó una puerta, que es una puerta con cristal, y bueno, pues se rompió el cristal. Entonces, lo que es interesante es que se reúnen documentos, porque no hay archivo sin archivistas, hay un presupuesto básico. Entonces, el edificio es particularmente motivador para quienes tenemos la oportunidad, el privilegio de trabajar ahí. Al equipo se preguntará cuánta gente trabaja en un archivo de esta dimensión. Pues tenemos una plantilla de 148 trabajadores, pero que no les sorprenderá que en pandemia la realidad se mostró de manera palmaria, y es que teníamos 48 trabajadores. Los trabajadores de base, sindicalizados, se fueron a su casa, se quedaron en el confinamiento. Algunos han regresado y se han incorporado, y lo que es interesante es que hemos logrado, como aquí en la facultad que está retomando sus actividades presenciales, nosotros en las últimas semanas hemos podido lograr que ya haya de manera regular, permanente, investigadores, pero también gente que viene a consultar, que viene de la Sierra Mije o que viene de la Sierra Sur y que quiere saber si tenemos documentos sobre Santa Catarina, el Achatao, y luego nos enteramos que el interés es porque tienen un lienzo, porque tienen un documento
de finales del siglo XVI y quieren ver si en el archivo hay alguien que les ayude porque hubo algún síndico que se le ocurrió ponerlo en un marco, en un cristal, y se están dando cuenta que ese documento está en riesgo. Entonces, el trabajo del archivo al interior dialoga extraordinariamente bien con el placer y el gusto de estar ahí entre esos patios, esa sala de exhibición. Y haré un último apunte, porque esto es casi para dejarle una pequeña inquietud a Ignacio. Se diseñó, y muy a las carreras, según tengo entendido, un sistema muy sencillo para colgar unos paneles en la sala de exhibición, pero esta tiene la forma de una cinta de Moebius, o sea, una cinta de Moebius y todo lo que se implica en términos conceptuales. Bueno, pues ahora lo que estamos tratando de ver, que hay un amigo con el que he hablado sobre eso, cómo instalar un sistema como si fuera una tintorería para que se puedan desplazar los paneles, para que entonces la gente que viene y que baje a la sala de exhibición y pueda haber una exhibición sobre Monte Albán, o puede haber una exhibición sobre la industria del café en Oaxaca, o sobre la minería, o sobre una comunidad, o la Guelaguetza, y eso lo pueda ver tan móvil, tan abierta como es este archivo. Es un archivo que todos tienen que venir. Vengan a Oaxaca, es una maravilla. Muchísimas gracias. El motivo es generar una plática, entonces estaría bien si alguien tiene alguna pregunta. Igual creo que sí es bastante interesante cómo el archivo no se vuelve solo eso, ¿no? Un archivo, sino no solo preserva los documentos, sino también busca difundir el documento histórico, que es bastante importante y que pues es el futuro, ¿no? Para poder seguir preservando estos documentos. Buenas tardes. Bueno, a mí personalmente me da un gran gusto tener enfrente a dos personas que quiero y que admiro y respeto muchísimo. A Juan, su padre, pues fue un arquitecto muy querido para mi comunidad, el taller González Reina, que fue prácticamente el fundador del taller, y que a través de los años siempre hemos tenido un respeto muy grande por una cualidad que tenía tu padre que era maravillosa, que era el dibujo, y que en eso se hermana mucho con Ignacio. La calidad de los dos en el momento de dibujar es impresionante. Yo en lo personal, desde que conocí a Ignacio y que me puse a investigar cosas de él, porque lo conocí y dije, bueno, ¿quién es el señor Ignacio Montalvo? Y que lo conocí, pues realmente, como Zoraida Gutiérrez está a mi lado, pero había ido a la Casa Barragán, te había conocido ahí, y tú te llevó una obra mía y empezamos a disfrutar con los dos muchísimo. Y lo que más admiré siempre fue tu calidad y tu amor por el dibujo, algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Con esta parte que hemos dejado los arquitectos con la parte cibernética, y el amor al dibujo ha sido algo que yo creo que es muy grave. Yo siempre he tenido dentro de mi mente que la arquitectura es una de las disciplinas más complejas que tiene el ser humano, porque tenemos que saber de ciencias, tenemos que saber de humanidades y tenemos que saber de arte. Si no estamos el arquitecto en medio de las tres, estamos perdidos. E Ignacio lo tiene exactamente en medio de los tres. Habla del arte, pero tiene un conocimiento de humanidades brutal. O sea, el hombre para él es lo más importante. Y de ciencias, pues todo lo que hace es perfectamente estable y perfectamente rico en solidez y en un espíritu que realmente
da un goce muy grande a los que conocemos su obra. Lástima que no conozcan los jóvenes, que no hayas enseñado, Ignacio, lo que has hecho en España, porque también lo de España hay que verlo. Necesitamos un día aquí contigo que nos invites a ver toda tu obra de España. De nuevo, muchas felicidades, Ignacio. Conocerte ha sido uno de los grandes placeres de la vida. El placer, de verdad, ha sido mío. Ha sido mío encontrar a personajes como vosotros. Te lo digo completamente en serio y de corazón. Respecto a lo que dices de contar otras cosas, yo siempre pienso, bueno, pues si te estoy contando lo mismo en México, el archivo. Lo que ocurre es que es tan grande, tan complejo y tan difícil contar en una hora 8 años de vaivenes que he sido capaz, venía preparado con una conferencia mucho más grande en el que aparecía el Palacio de Congreso de Tarragona, que son unos arcos de 36 metros de diámetro, que solamente lo podían haber hecho los romanos y que no sé cómo eso cuajó y ese concurso se construyó, que está metido dentro de una cantera y que es una cosa complicada. O me hubiera encantado, por supuesto, enseñarlo de Toledo, que de alguna manera me trajo aquí. Pero hay otros edificios mucho más pequeños, mucho más domésticos, como un colegio en Extremadura, un colegio blanco en los pueblos blancos de Extremadura, que quiere volcarse sobre cambiar la arquitectura docente, esa arquitectura pesante de ventanas monótonas que se asoman afuera, y que quiere generar otra historia. Me encantaría hacerlo y por supuesto lo hago cuando a ustedes les guste, pero bueno, no sé. no es esa la cuestión. Pero la cuestión, yo creo que en una escuela de arquitectura es hablar de la arquitectura y que la arquitectura, el proceso arquitectónico se desprenda de los antojos, busque las esencias, porque es como cuando haces una arquitectura, decoras un interior y ¿cómo se va a pintar esto? Y de repente empieza la gente, esta pared la quiero roja, no, esta amarilla, esto verde. No, demos un tono uniforme, un blanco, un crema, lo que sea, porque después van a venir los objetos que ya tienen el color y van a venir cosas que se transformen. Hagamos una base estable, como muy austera, porque después vendrá, porque suele ocurrir, porque siempre se acumulan cosas, vendrá los siguientes pasos a continuar. Creo que el arquitecto debe de preparar espacios para que ocurran cosas y que ocurran cosas cuanto más diversas mejor, cuanto más versátiles, cuanto más puntos de vista tengan. No sé. Creo que eso es lo importante para hablar en una escuela de arquitectura, sobre todo nosotros que somos viejos, que pensamos cómo pensábamos cuando éramos jóvenes y estábamos sentados en las aulas, de cómo se hacía arquitectura. Y entrábamos a la arquitectura desde el capricho, desde la precipitación, había que dar una respuesta rápida. Nos habían puesto un tema, un programa, y teníamos que en un solar, en el plazo breve, hacer algo. Entonces, esa angustia que te da el salto al vacío en un papel en blanco, se puede remediar, se puede dirigir, y se puede dirigir no de una manera cartesiana, de entrar en varias entradas para obtener un resultado, sino para obtener la inspiración que genere ese proyecto personal. Yo creo que ese es el debate importantísimo en las escuelas, el hacer espacios sensibles. Cuando en una escuela de arquitectura, o en una escuela de arquitectura todavía no, pero cuando en otros recintos hablas del alma de la arquitectura, te miran como loco, como un loco. ¿Qué está diciendo este loco del alma de la arquitectura? Pues sí, la arquitectura es capaz de provocar felicidad o infortunio, y todos lo estamos viviendo.
pasamos por sitios en los que vemos edificios en que queremos mirar al lado porque ojalá viniese alguien y los derribase. O sea, provoca agresividad y provoca felicidad. Todos hemos ido a, no sé, Panteón de Roma, entras en el Panteón de Roma y te quedas sobrecogido. Ahí hay un espíritu que te está manifestando de forma muy favorable, está impactando, está emocionando. Y los edificios deben representar lo que contienen. No podemos hacer arquitecturas uniformes, no es lo mismo el único archivo que se va a hacer. El edificio para el único archivo de un Estado no puede tener las imágenes, no se puede confundir con la imagen de un cenotafio o de una vivienda o de unas oficinas. Aunque trabaje gente ahí, el edificio tiene que manifestar su personalidad, tiene que manifestar lo que contiene, y lo que contiene tiene una importancia determinada. Y eso yo creo que se puede llevar a todos, a todo el abanico de programa de arquitectura, de viviendas, y es independiente de la escala. La escala grande pues tiene su lectura y la escala pequeña también tiene el mismo valor. Un picaporte tiene unas reclamaciones y puede emocionar. Un picaporte no solamente tiene que funcionar para poder abrir el manubrio, tiene que ser capaz de manifestar otro tipo de cosas. Y si le preguntamos al picaporte y la respuesta se la da la mano, es posible que dibujemos, que hagamos un picaporte personal que salga de nuestras entrañas y que sea un picaporte que no copia a otro picaporte. No lo sé, yo creo que esa actitud es la que tenemos que en las escuelas de arquitectura intentar impregnar y matizar a todos los alumnos. Que nadie les diga cómo tienen que hacer la arquitectura. Son ellos los que tienen que hacer su arquitectura mirándose en ellos mismos y dialogando con el lugar, con la forma, en esa locura de qué es la arquitectura es lo que, en mi modo de ver, alimenta a los arquitectos. Porque si no, ¿de qué vamos a estar sufriendo y negándonos constantemente todo tipo de cosas porque tenemos que entregar un proyecto y que ese proyecto sea el mejor que seamos capaces de hacer? No sé. Ese entusiasmo es el que creo que debemos de transmitir y dialogar con los alumnos. La capacidad que tenga lo que hagamos de emocionar de una forma personal, no porque lo hayan emocionado otros, sino porque lo estamos emocionando nosotros con nuestras líneas. Perdón, llévame. Buenas noches, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con Ignacio y recordando recorridos maravillosos que hicimos juntos en la Casa Barragán, ¿no? Y en la obra de Barragán. Bueno, estos recorridos que normalmente eran de 45 minutos, pero las nuestras se convertían en 3 horas. Así es, como dialogábamos sobre la Casa Barragán y los cambios de navegación, cómo dialogaban los espacios, y cómo la tía siempre, esa casa constantemente está latiendo y todo. Y ahora que veo este proyecto más detalladamente, creo que esas cosas que platicamos y comentamos de la arquitectura de Barragán no dejan de separarse de tu corazón. Veo ese latir de tu edificio maravilloso al abrirse, cerrarse, duerme, despierta, ¿no? Eso que veíamos en los espacios, ese jugar con la luz, con las celosías, el manejo expectante que genera tu obra es maravilloso. Y bueno, yo aquí me voy a tomar la atribución por todos los mexicanos, darte las gracias del respeto al lugar,
el respeto al color, el respeto a la cultura, el respeto a lo que cobija tu inmueble, el respeto a nuestros países. El alejarte de querer ser un arquitecto protagonista y aterrizar y hacerte grandioso habiendo creado una obra como la que creaste para cobijar la memoria y el corazón de Oaxaca. Te lo agradecemos todos. Dice que la profesora Florida es la experta en Barragán y de la que tenemos que aprender todo lo que explica la Casa Barragán de una manera, no sé si mejor o peor que el propio Barragán, pero seguramente mejor porque él no sabría explicarlo como explica todo ese juego de luces, todo el acentuar el tono dorado que baja, acentuarlo con las láminas esas de espejo dorado, eso es increíble. Pero hablando de espacios impresionantes, el espacio de las capuchinas, de la iglesia de las capuchinas, yo supongo que todos los que están aquí han estado allí. Yo si estuviese aquí estaría, creo que iría una vez al mes como de procesión. Creo que es un espacio absolutamente mágico y si hay alma en la arquitectura, ahí lo pueden ver el alma buena y el espíritu y la capacidad de emocionar ese espacio con poquísimos elementos, simplemente con muros que están girados, con luces que están doradas y dejar que el sol haga lo siguiente. Creo que es un espacio de esos extraordinario, es absolutamente emotivo. Por eso, todo lo que seamos capaces de transmitir a los jóvenes arquitectos, de intentar introducir la capacidad de emoción, creo que es importante. Porque la arquitectura no solamente tiene que funcionar, la funcionalidad es facilísimo, bueno, es muy fácil. La funcionalidad de la arquitectura es facilísimo. Cualquier persona puede conseguir que un archivo, que los documentos de un archivo estén debidamente acondicionados en unos compactos de una nave. Eso es facilísimo para cualquiera, para cualquier calculista, para cualquier persona. Pero el arquitecto debe de aportar un valor añadido que es esa capacidad de emocionar, no solamente para el usuario interior, sino para el usuario pasivo que está por fuera, que ve el edificio, que dice, demonios de volumetría que ha venido este tío aquí, que me está machacando. Lo del mobiliario del archivo, ¿tú también previste en eso? Sí, parte del mobiliario sí que se hizo con artesanos, con carpinteros y artesanos de allí, con otro carpintero, arquitecto y carpintero, que es fantástico, que trabaja la madera como se sabe. Hola. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la plática. Yo quiero reconocerte algo en lo que alcancé a ver en esta presentación que nos hiciste, y es el hacer arquitectura sin miedo. Yo veo en este edificio una obra muy consistente, muy transgresora, pero que sabe integrar bien los elementos del paisaje, que es algo que repetiste desde el inicio, como el juego entre el agua y la piedra. Pero a pesar de, pero donde está este elemento, donde no existe el miedo, está en el atreverse a hacer como tú has dicho, un pedazo de concreto tremendamente grande y que resuelve todas las necesidades y que esta, no sé cómo tienes un edificio tremendamente grande, pero a la vez es tremendamente amable con la gente que lo habita y en el lugar en el que habita, ¿no? Entonces, eso, no sé, lo reconozco, lo veo, lo aplaudo.
que creo que debemos proyectar, no queriendo interpretar el gusto de los demás. Debemos proyectar para nosotros, intentando, por supuesto, dar satisfacción a lo que los demás nos piden. Pero es malo el estar proyectando, a ver si le va a gustar esto, sí, porque a él le gusta mucho. Olvidaros de eso. Proyectar para vosotros, para un lugar determinado, para una funcionalidad determinada. Si al cliente le gusta, fantástico. Si no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Pues tendrás que repetir otra vez el proyecto, hacer otro proyecto, pero no proyectemos pensando ni en el aplauso ni en el beneficio de los demás. Pensamos en la arquitectura que pide ese lugar, que quiere albergar esa función y ya está. Y eso nos da una tranquilidad muy grande a la hora de saber si estamos en el buen camino. Evita esas dudas que normalmente se tienen, que son absolutamente naturales, incluso siguiendo esa intención de satisfacer al lugar, aparecen muchas dudas. En este caso, la secuencia de patios genera de alguna forma los recorridos que a su vez están condicionados por unas vegetaciones existentes y por una topografía, que hay un salto topográfico de cerca de 6 metros entre un vestíbulo alto y un vestíbulo bajo. Bueno, todo eso es lo que y darle mucha obsesión y mucho trabajo. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí se escucha? Sí. ¿No? Bueno, yo comentar que tuve la suerte de estar allá, no sé si se puede. Estuvimos a finales de abril. Daniel Escoto, que es el coordinador de vinculación, vino con nosotros Pablo Holanda, que era nuestro coordinador de bibliotecas de archivos hasta hace poquito, y vino Maru Hernández, que no sé si está aquí, pero es, bueno, todos la conocen, trabaja en el archivo de arquitectos mexicanos. Y bueno, tuvimos una visita espléndida gracias a Jorge Álvarez, que nos hizo el recorrido, y bueno, después entré en contacto nuevamente con Ignacio y me contó que venía a México, bueno, a Oaxaca, y entonces tuvimos la suerte de que aceptara esta invitación. Le agradecemos mucho. La visita fue espléndida, o sea, es verdaderamente un edificio sorprendente. En eso, lo que decía ahora el compañero tiene razón, es muy impresionante, pero es a la vez tiene consigue estas escalas como muy domésticas y muy amables, que emocionan verdaderamente. Con esta plática en clave de FA de Ignacio Mendaro, Paulina y Jorge, estamos concluyendo la cuarta sesión de esta semana muy intensa. Mañana clausuraremos a las 5:30 con la participación de Mauricio Rocha, que va a venir a hablar de dos de sus proyectos más recientes, intervenciones en edificios preexistencias, en este caso de la Nahuacali de Diego Rivera y la fábrica de San Pedro de Uruguay. Sus intervenciones, pues, muy sorprendentes realmente. Y bueno, para agradecerle a Ignacio, como hemos venido haciendo, en realidad hemos ido obsequiando a cada uno de los participantes en estas pláticas en clave de FA, a Tatiana Bilbao el lunes, a Román Meyer el martes, ayer estuvo Isadora Hastings, y ahora le vamos a dar a Ignacio Mendaro el calendario 2022, que como digo, todavía sirve para 7 meses. Es el que, con el que conmemoramos los 70 años de la inauguración de Ciudad Universitaria.
15 años de que ingresó el Campus Central de Ciudad Universitaria a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO con fotos históricas de la construcción de Ciudad Universitaria. El número 48 de Bitácora, que acabamos de presentar hace un momento sobre el proyecto de Chapultepec, cultura y naturaleza. Y aquí vamos a hacer un regalo muy especial y extra, nadie se había llevado esta belleza, creo que la mayoría de los que están aquí lo conocen, es esta maravilla que se publicó, se llama Los dibujos del taller de Augusto H. Álvarez, pues nada más indicado ahorita que se habló de dibujo, se habló de la importancia de la mano, de la importancia de la transmisión de las ideas a través del dibujo, y bueno, además tenemos al hijo de Augusto H. Álvarez aquí al lado. Es el taller de Augusto H. Álvarez, está publicado, es una belleza de publicación a cargo de Lourdes Cruz, directora del Archivo de Textos Mexicanos, que se inauguró precisamente con la donación de la familia Álvarez Fuentes a la facultad del Archivo de Augusto Álvarez, y bueno, Lourdes Cruz y Alejandro Aguilera cuidaron esta hermosísima edición con dibujos del propio Augusto H. Álvarez, pero también de Carlos Alvarado, de su hijo, hermano de Jorge Augusto H. Álvarez, de Vito Asensio, de Jorge Flores, de nuestro querido profesor, ya partió hace muchos años, Ricardo Flores, Luis Guerrero, Francisco Javier Marreván, Héctor Mesa, Joaquín Palacios y Octavio Sánchez. Todos que trabajaron con Augusto Álvarez, y aquí bueno, es una sorpresa para Ignacio, pues esta maravilla es realmente una belleza de publicación. Y bueno, agradecerle enormemente a Ignacio su generosidad de echarse un viaje. Llegó anteayer de Madrid, pero con 12 horas de retraso gracias al huracán Ágata, ¿no? Que hizo retrasar la llegada a Oaxaca. Y bueno, el esfuerzo que hizo por estar aquí hoy con nosotros, te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias por el libro, es una sorpresa y me encanta, eso, unos dibujos extraordinarios. Muchísimas gracias, Dino, por invitarme, muchísimas gracias a ustedes por asistir aquí. Para mí es una satisfacción y me tienen a su disposición.